Hoy vamos a hablar sobre cómo crear un territory planning. Las áreas de ventas son fundamentales en toda empresa. ¿Por qué? Porque no solamente tangibilizan los beneficios de cada uno de los productos y servicios de la compañía, sino también generan los recursos para poder seguir desarrollando y obviamente para poder sobrevivir. Entonces, si tú eres el área de ventas, tú eres parte de este motor que tienen cada una de las empresas, muchas felicidades. Este video es para ti porque te vamos a explicar de una forma muy sencilla cómo puedes hacer un territory planning. Lo primero que tienes que hacer es saber cuál es todo tu territorio. Parece muy sencillo, pero requiere o necesita un poquito de ciencia, metodología y perseverancia. Tienes que conocer todo tu territorio y me refiero a no solamente visitar a cada uno de tus clientes, que es fundamental, sino incluso necesitamos clasificarlos. Esa es la mejor palabra, como decir. Necesitamos clasificar a todo tu territorio y tienes que discriminar en cuáles son aquellas cuentas que son tus top accounts, cuáles son aquellas cuentas que forman parte del territorio, o sea que son cuentas que probablemente no son tan grandes, pero si lo ves en volumen están ahí, y cuáles son aquellas cuentas que probablemente están dormidas o fueron ex clientes o a lo mejor tienen mucho tiempo que no compraron. Bien, tienes que establecer esta clasificación en todas tus cuentas, porque los top accounts te van a resolver probablemente el trimestre y el número que está muy próximo a cumplirse, la meta que está muy próxima a cumplirse. Los territory accounts son las cuentas que te van a ayudar en un futuro muy cercano, probablemente 2 o 3 trimestres adelante. Y las dormant accounts son probablemente las cuentas que vas a tener que trabajar más adelante. A esta clasificación tienes que agregarle otra clasificación, es qué cuentas están más propensas a adquirir nuestros productos y servicios y cuáles están más dormidas, cuáles están de alguna forma rechazaron por alguna razón o circunstancia estar cerca de nuestra empresa. Bien, con este grid que ya tienes 3 clasificaciones en cuanto a tamaño y 2 clasificaciones en cuanto a cercanía, tienes que generar actividades con cada una de estas cuentas. Y eso sí, tienes que asegurarte de que cada una de estas cuentas reciba una llamada tuya por lo menos una vez a la semana. Y estas actividades que puedes hacer con estas cuentas va desde trabajar en conjunto con el área de marketing para generar desayunos ejecutivos, considerando las características de cada una de estas cuentas, es decir, las top accounts merecen un trato especial, las territory accounts merecen un trato diferenciado y las dormant accounts o las cuentas dormidas necesitan otro tipo de actividades. Entonces necesitas trabajar con el área de marketing para generar estas actividades diferenciadas. Desayunos ejecutivos, como habíamos dicho, webinars muy específicos, workshops también muy específicos, demo shows o incluso eventos por verticales. Bien, una vez que ya tengas este tipo de mapa de actividades, tienes que obviamente ver y tener el engagement con cada una de estas cuentas para enlazarlos con estas actividades. Las cuentas top accounts probablemente necesitan un trato muy específico, muy personal, muy diferenciado. Estas cuentas top accounts vamos a tener que tener actividades muy específicas y muy concentradas en ellos, en sus necesidades. ¿Por qué? Porque una top account te puede resolver no solamente la cuota del trimestre, sino probablemente la cuota del año, y lo hemos visto. Las dormant accounts van a ser cuentas que te van a permitir explorar nuevas posibilidades y retomar a aquellos clientes que probablemente abandonaron el barco por alguna razón o circunstancia. Entonces, a lo mejor con un producto nuevo o una innovación nueva que pudiéramos tener, pudiéramos empezar a contactar a estos clientes. Bien, una vez que tienes este grid realizado y las actividades en marcha, planeadas, el tercer punto sería ponerlo en marcha. Y cuando lo ponemos en marcha, tenemos que tomar en cuenta que lo primero que tenemos que resolver es el número del trimestre. Y para ello necesitamos enfocarnos en aquellas cuentas que estén muy cerca de nuestro funnel comercial. ¿Y cuál es su estatus en el funnel comercial? Son cuentas que probablemente están apenas
investigando qué es nuestro producto, nuestro servicio. Son cuentas que probablemente ya se les hicieron varias demostraciones sobre los beneficios y las ventajas de nuestro producto, o son aquellas cuentas que ya están justamente en la última etapa, en las cuales está a punto de firmar ese acuerdo, ¿no? Entonces tenemos que ver el estatus de cada una de estas cuentas siguiendo el funnel comercial, y necesitamos traquear cuáles son las actividades específicas que hace falta cubrir en cada una de estas cuentas, en cada una de estas oportunidades. Aquí la palabra clave es velocidad. ¿Qué necesitamos resolver para que el cliente avance en el siguiente estadio? ¿Qué necesitamos resolver para que el cliente deje de evaluar y empiece a realmente a tomar consideraciones serias sobre nuestro producto? ¿Qué decisiones necesitamos hacer o qué acciones necesitamos hacer para que el cliente deje de tomar estas decisiones y se enfoque en un resultado final y lleguemos a un acuerdo, a una firma de contrato? Aquí también el apoyo ejecutivo es muy importante. ¿Qué persona, sponsor dentro de la organización del cliente puede ayudar a destrabar este tipo de cosas? Necesitamos mapear a cada una de las personas indispensables, a cada uno de los key players que pueden ayudar a acelerar cada una de estas decisiones. Y también de parte de nuestra empresa necesitamos mapear a todos aquellos jugadores clave que nos pueden ayudar a movilizar la parte administrativa. Bien, si has llegado hasta aquí, puedes darte cuenta que generar un territory planning es sencillo, pero requiere de metodología, requiere de perseverancia y también requiere de mucha pasión. Si llegaste hasta aquí, you are the best. Nos vemos en el próximo video.